¿No les ha pasado que salen de una capacitación sintiéndose súper inspirados, pero a la semana se dan cuenta de que ya olvidaron casi todo? Bueno, hoy vamos a desarmar exactamente ese problema. Vamos a explorar cómo podemos diseñar entrenamientos que de verdad transformen, que se alineen con la forma en que nuestro cerebro aprende. Arranquemos. A ver, empecemos con una pregunta que va al punto. Después de pasarse 8 horas en un taller lleno de información, de ideas nuevas, ¿qué porcentaje de todo eso queda realmente grabado una semana después? La respuesta, la verdad, sorprende bastante. Y sí, la respuesta es un poco deprimente. Casi siempre es menos del 10%. Imagínense. Eso significa que el 90% de la inversión, no solo de dinero, sino también de tiempo, se esfuma. Es la famosa curva del olvido en su máxima expresión. Y aquí viene lo interesante. El problema casi nunca son los ladrillos, o sea, el contenido, que muchas veces es valiosísimo. El problema es cómo está construido todo. Es una falla en la arquitectura del aprendizaje, no en la información en sí. Ok, primero lo primero. Vamos a diagnosticar el problema. ¿Por qué estos métodos tradicionales casi nunca logran que lo aprendido se aplique de verdad en el trabajo? Miren, analicemos un caso real, un taller de liderazgo. Desde el punto de vista cognitivo fue un desastre. 70 diapositivas en 8 horas, una sobrecarga total para cualquier cerebro. En cuanto a la aplicación, nada. Cero práctica real, cero seguimiento. Y estratégicamente, la única métrica de éxito era una encuesta de satisfacción. O sea, se midió si la gente se la pasó bien, no si aprendió algo útil. Bueno, si ese es el problema, ¿cuál es la solución? La respuesta está en dejar de entregar contenido y empezar a diseñar experiencias de aprendizaje que sean, como decimos, neurocompatibles. ¿Y qué es eso de neurocompatible? Pues significa diseñar pensando en los planos del cerebro. Se trata de respetar cómo procesamos la información, cómo guardamos los recuerdos y, lo más importante, cómo aplicamos lo que aprendemos en situaciones reales. Este enfoque, claro, redefine por completo el rol del capacitador. Ya no es alguien que se para a presentar información, ahora es un arquitecto cognitivo. Su trabajo no es dar una pila de ladrillos, sino construir un andamio para que cada persona pueda construir su propio conocimiento. Ahora, ¿cómo se construye ese andamio? Bueno, no es magia, ¿eh? Todo se basa en 3 principios científicos que son clave. El primer principio es la teoría de la carga cognitiva. Imaginen que nuestra memoria de trabajo es como la memoria RAM de una computadora. Tiene un límite. Si la llenamos con información que no viene al caso o un diseño confuso, pues no queda espacio para lo que de verdad importa, procesar y aprender a fondo. Pero, ojo, aquí hay un detalle importante. No toda la carga cognitiva es mala. La de la izquierda es la carga inútil. El diseño confuso, la información repetida, las distracciones. Esa hay que eliminarla. Al hacerlo, liberamos espacio para la carga buena, la de la derecha, que es el esfuerzo mental que sí vale la pena, el que usamos para entender un concepto y conectarlo con lo que ya sabemos. El segundo principio es la práctica deliberada. Miren, dominar una habilidad no es algo que pasa por arte de magia. Requiere un ciclo como el que vemos aquí. Practicar con un objetivo claro, recibir retroalimentación, corregir y repetir. La mayoría de las capacitaciones se quedan en la pura teoría. La práctica deliberada es lo que la convierte en una habilidad real. Y el tercer principio es el antídoto directo contra la curva del olvido, la repetición espaciada. En lugar de meter todo en una sola sesión, distribuimos el aprendizaje y la práctica a lo largo del tiempo. Como en este plan 30-60-90, forzamos al cerebro a recordar la información a intervalos. Y eso, créanme, fortalece la memoria a largo plazo de una forma increíble. Ok, suficiente teoría. Volvamos a nuestro caso de estudio. Vamos a ver cómo estos 3 principios transformaron por completo ese taller de liderazgo que no funcionaba. Primero, la arquitectura. Miren el cambio. Se eliminó por completo el taller de 8 horas. En su lugar, se creó un recorrido de 6 semanas con pequeñas unidades de aprendizaje, cada una de unos 12 o 15 minutos, y siempre terminaba con una tarea para aplicar en el trabajo real. Con esto, se maneja la carga cognitiva y se espacia el aprendizaje. Ahora, la práctica.
Se acabó el típico roleplay genérico y un poco incómodo. Se reemplazó por práctica deliberada de verdad. Los participantes aplicaban lo aprendido en un caso de su propia área, con su propio equipo, y luego recibían feedback de su supervisor. Eso es aprender sobre la marcha. Y por último, la medición. Se dejaron atrás las encuestas de satisfacción, que la verdad solo nos dicen si el café estuvo bueno. Ahora, el éxito se mide por el impacto en los indicadores del negocio. ¿Se redujeron los errores? ¿La gente participa más? Eso es lo que importa. Y este cambio en cómo medimos es el paso final, el que cierra el círculo. Es aquí donde el aprendizaje deja de ser visto como un gasto y se convierte en lo que es, un motor estratégico que le da un valor real y medible al negocio. Y miren, los resultados proyectados hablan por sí solos. 15% menos errores, 20% más participación, 10% menos rotación. Estos no son sentimientos, son resultados concretos. Es el lenguaje que el negocio sí entiende y valora. Entonces, el punto clave, para que quede súper claro, es este. No se cambió el qué se enseñaba, se transformó por completo el cómo. La gran diferencia estuvo en la arquitectura, en el ritmo, en la práctica y, por supuesto, en la forma de medir los resultados. Al final, todo se resume en esta idea. Un programa así, neurocompatible, ¿es más inteligente en su diseño? Sí, pero también es más exigente en la práctica. Y lo más importante, está mucho más alineado con la estrategia del negocio. No se trata de hacer el aprendizaje más fácil, sino mucho más efectivo. Así que la pregunta que queda en el aire es, ¿estamos listos para dejar de solo entregar información y empezar a construir verdaderas arquitecturas de cambio?